Es Venga, esto. chicas, ya estamos. Pues bienvenidas a un nuevo episodio de La Cicatriz. Ya estamos todas listas. Bienvenida María, gracias por haber aceptado mi invitación. No, gracias a ti. Me he dado cuenta que entre tú y yo hay muchos puntos en común, no, además del nombre. Las dos nacimos en Aragón, ella en Teruel, aunque bueno, en realidad en Zaragoza, porque es donde está el hospital, pero ella es de un pueblo de Teruel y yo de un pueblo de Huesca. Las dos además hemos vivido en el extranjero y, y las dos nos dedicamos a la comunicación. Luego ya irá surgiendo, supongo, pero es que encima tú también has trabajado como periodista y como comunicadora para marcas, que es un poco también el proceso que, bueno, yo lo he ido haciendo como una pelota, he ido y he venido. Sí, sí, yo también, Tú ¿eh? Yo también. también. Sí. Sí, sí, pero me hizo gracia, ¿eh? Cuando fui viendo tu trayectoria dije, madre mía, Sí, sí, cosas tenemos en común, sí. como realidades paralelas. Exacto, muy fuerte. María, bueno, María es de Andorra, Teruel, Ujú. un pueblo pequeñito de Teruel, donde vivió hasta sus 18 años. A los 18 dejó su ciudad natal para irse a estudiar y desde entonces no recuerda que haya estado en una ciudad más de 7 años, ¿no? Sí, así es. Siguiendo el trabajo de su marido, que es corresponsal en un periódico, María ha vivido en ciudades como Londres, Bruselas, Madrid, entre Ujú. otros. Sí. Y concretamente en Bruselas nace su proyecto Sabellar, que es por lo que yo te descubro y te encuentro, que es un concept store dedicado a la artesanía contemporánea española y sobre todo de Mallorca, que es de donde es Ujú. su familia política. Y, y de vuelta a Madrid, montas, digamos, el proyecto que tienes ahora también, ¿no? Que es a través del que acompañas a marcas y artesanos a darse a conocer a través de la palabra y de la imagen. Pues esto es un poco el Exacto. resumen de quién es Ya te María, dije que me tenías bien calada. pero quién es en realidad María. Cuéntanos. Bienvenidas, Pues, ¿quién gracias. soy? Yo creo que eso de definirse a una misma es complicado, Es pues muy porque difícil. es complicado por lo que decimos siempre, ¿no? Pero también creo que es complicado porque no somos la misma persona siempre en el mismo, y ni siquiera te diría que no somos la misma persona en todas las etapas de nuestra vida, pero tampoco somos la misma persona con las mismas personas, ¿no? Entonces, somos de una manera y de otra con otros, entonces eso es complicado definir. Si te tuviera que decir rasgos que se suelen repetir, te diría que, pues que soy una esteta, que me alimento por los ojos, que te diría que odio la mediocridad, te diría que soy muy amiga de mis amigas, aunque también admito que soy bastante vaga social. ¿Y qué más te podría decir? Te podría decir, pues no sé, básicamente un poco por ahí, un Un poco poco por por ahí. ahí. Yo Sí, creo que eso de vaga social se acrecenta cuando se es madre, ¿no? Es sí, a como... ver, yo siempre he sido un poco Siempre la ha vaga sido. social. Sí, siempre, nunca he sido la típica de trasnochar y tal, soy más de petit comité y de sí, no me gusta, no me gustan las grandes, lo grande en general no me gusta, pero tampoco, sí, no, o sea, tengo muy buenas amigas que saben que estoy y que yo sé que están, pero reconozco que a veces también soy muy casera y entonces a veces tengo que hacer el esfuerzo. Y es verdad que eso se acrecenta con la edad, obviamente. Mm. Pero bueno, sí, 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 yo creo que además con las grandes amistades sí, siempre se vuelve un poco donde estabas, ¿no? Aunque haga mucho tiempo que no da las igual, ves, sí, todo sí. está igual, ¿no? Sí, sí, yo tengo pocas amigas, muy amigas. Cada vez he valorado más eso, ¿no? Pues cuando eres más joven es en plan, pues yo qué sé, no soy la típica popular ni tal, nunca lo he sido y no me he sentido bien en ese rol, pero es verdad que dices, pues yo es que mis amigas se cuentan con, pues con una mano y será o con dos.
Y digo, y será, pero es que al final, sí, yo tiendo a eso, a que mis amigas sean muy buenas amigas, pero, o sea, no es como decirte, no me interesan las relaciones, es verdad que tienen que existir y está muy bien, ¿no? O sea, pero prefiero las relaciones un poco asentadas y Sí, con cierto peso. de pequeños espacios, ¿no? De Sí, espacios reduciditos. sí, sí, Eh, pero que además que sean como fuertes, ¿no? Le decía el otro día a Celia, digo, es que somos unas intensas. Pues sí, soy una intensa también, o sea, intensa en todos los, o sea, soy una intensa de blancos o negros. Estoy trabajando ahora mucho la escala de grises porque nunca la he trabajado mucho y no me ha ido. Y reconozco que va mejor estando en escala de grises. Y entonces, sí, en general soy intensa para todo. Entonces, pues es- en resumidas cuentas, voy por ahí. Escucha, mira, me has hecho pensar porque justo el otro día una amiga me decía, oye, ¿por qué tendremos esta cabeza? ¿No? Porque hay gente que, dice que es muy sencilla, es como hay gente muy básica, pero yo creo que esto no se elige. ¿Eh? No, no se elige. Yo me he ido acostumbrando ya con, el otro día también salió con Celia este tema, pero yo me he ido acostumbrando, yo creo que esto es, y de hecho cuando eres consciente hay que tomárselo en serio y hacerse Sí, caso. sí, acostumbrarte y quererte tal cual Sí. eres y aceptarte como eres y saber cuál es, o sea, para lo bueno, para lo que te sirve esa intensidad y también dónde tienes que poner los límites y cuándo tienes que pararte a ti misma, ¿no? Y decir, bueno, oye, o sea, igual aquí te estás pasando, ¿no? Pero sí, sí, es un poco por ahí. Sí. Mi marido me pregunta ahora que qué cámara, a buenas horas. Diré, ya está. Solve. Mira, hago una primera pregunta, Sí. ya que la he retomado ahora, la hice en la primera edición y la retomo ahora en esta del 2022, del 22. Y es que es íntima, pero me parece que nos ayuda a todas. De hecho, creo que nos hace más libres, ¿no? Cuando compartimos quizá nuestras profundidades o nuestros dolores, ¿no? Y eso, aunque sea íntima, me parece como muy interesante que la compartamos y la podamos conversar. Y es un poco que nos expliques cuál es tu cicatriz a nivel profesional, ¿no? Puede haber muchas y evidentemente van cambiando, ¿no? Pero siempre hay alguna que o bien se mantiene, ¿no? O te permitió o te ofreció un antes y un después, que la tienes latente, a veces aparece, a veces desaparece, pero como que puedes convivir con ella, ¿no? Y caminas ahí a su lado. ¿Cuál sería para Pues, ti? pues mira, yo he de decir que me siento haciendo un poco balance, ¿no? Pues yo me siento una persona muy afortunada porque es que la verdad es que no tengo grandes cicatrices, ni personales ni profesionales. O sea, he sido una persona muy querida en todos los aspectos, a la que la vida le ha ido bien, le ha tratado bien de momento y, o sea, que estoy más agradecida que otra cosa. ¿Cuál es, si puedo decir, una cicatriz? Pero diría una costrita, porque, o sea, tampoco, pues mira, ha sido un poco el enamoramiento de la profesión. O sea, de repente, ¿no? Como cuando estás en una relación y te desencantas, ¿no? Qué Pues fuerte. eso es lo que a mí me pasó mucho con el periodismo. O sea, yo creo que en nuestro país todavía mamamos mucho eso de que lo que tú estudies es a lo que te vas a dedicar casi toda la vida, que es un poco como una cosa súper pasada, pero yo creo que por lo menos a mi generación todavía esto lo hemos mamado mucho. Entonces, después de haber vivido una carrera como con mucha y o sea, yo no tuve dudas de lo que quería hacer. Siempre fui muy hacia el periodismo, ¿no? Entonces, después de haber vivido un poco con intensidad la carrera, como soy yo, pues llegar al periodismo y darme cuenta que las formas de hacer la vida del periodista no me gustaba, pues me costó mucho o sea, me costó asumirlo. Y para mí fue un poco como una derrota, ¿no? Porque al final es como cuando dices, pero yo no pertenezco a este mundo, es decir, yo te diría que carezco de egos, o sea, de hecho es algo que también tengo que trabajar, ¿no? A veces. Y,
Y entonces, pues eso, y lo que hablábamos antes de la mediocridad, ¿no? De cómo pues, la crisis que viven los periódicos y los medios de comunicación, que yo creo que la he vivido desde que llegué a mi primer sitio en el que hice prácticas y tal, pues para mí fue un desencanto, sí, pues fue un poco, ¿y qué he hecho ahora con todo esto? Luego te das cuenta que ni la vida se acaba ahí, ni que las lecciones son para nada, y que la vida te lleva por caminos pues que igual incluso son mejores y que obviamente te gustan más, ¿no? Yo te diré que Exacto. ahora, pues eso, ahora he vuelto al periodismo con la revista D, colaboro con ellos de forma asidua y estoy contenta porque me dejan ir muy por libre, escribir los temas que yo quiero, siempre les parece todo bien, entonces trabajar con alguien, con un equipo ¿no? que cree tanto en ti, pues, pues eso es de agradecer tanto, pero, pero sí, siempre sabiendo que es una de las muchas cosas que voy a hacer, Ya, no en lo que me voy a centrar. sí. A mí me cuesta centrarme mucho en una sola cosa, eso es una cosa que no Ah, es nada. no, no. A mí eso no es Entonces, nada malo, pero a mí me costó mucho entenderlo, ¿eh? a mí también, a mí también. Yo me acuerdo de una conversación con, no sé si conocéis, de hecho lo habló en un podcast que me encantó, Carmen Ruiz de Huidobro, que es la persona que lleva Españolita, que ahora hace, Punto. pues hablaba con la Arzubi, la marca esta de De bolsos, bolsos. y hablaba de eso, ¿no? De un poco cierto trauma de, es que a mí me gustan muchas cosas, ¿por qué soy tan inestable? ¿Por qué no me centro en una? ¿Por qué no pongo el foco, ¿no? Y ya, y sigo línea recta. ¿Por qué voy haciendo zigzags, ¿no? Y hasta que descubres que eso también puede ser una riqueza y que hay sinergias con las que te alimentas tú, se alimentan otros y que es mucho más divertido. Entonces, si a ti te funciona eso, pues ya está. Y a mí me Sí, sí, funciona. sí. Exacto. Y además esto pasa por escucharse mucho y desoír mucho lo que Total. se dice afuera, ¿eh? Porque hay cosas que como que se admiten como las buenas, ¿no? Y las correctas. Sí, eso Y te lo da mucho la madurez y verte ahí, ¿no? Yo creo que en el momento ese de, en plan, bueno, ¿yo para dónde tiro, no? Y si haciendo yo creo, un pensamiento real contigo misma de decir en qué momento estoy, pero yo realmente qué quiero, porque además, eh, ahora, pero siempre, yo creo que al final, pues eso, tienes tantas opiniones alrededor de los tuyos, de los que no son tuyos, de los que son medio tuyos, pues que al final es muy difícil perderse en las opiniones de otros. Entonces, sobre todo si te importan las opiniones de otros, que yo reconozco que es algo que a veces me importa más lo que de lo que debería. debería. Entonces, pues eso, son cosas que hay que trabajar y que poco a poco se va esclareciendo la cosa y llegas a conclusiones y dices, ostras, pues no está tan mal dedicarse a 8 cosas a la vez, a mí me vale, Exactamente. a mí me gusta ser malabarista, sí, pues yo soy malabarista y ya está, ¿sabes? Es verdad. Sí, 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 tal cual, tal cual. A mí me pasó exactamente igual. Yo de hecho lo vivía como un defecto, ¿no? Exacto, Hasta que exacto. me di cuenta que en realidad es que no podía estar sentada en la misma silla, es que me volvía loca, ¿no? Yo de hecho tengo una plaza de funcionaria y estoy en excedencia y creo que permanente, ¿no? Porque, bueno, no lo digo nunca, o sea, esto nunca se sabe, ¿no? Porque de Ya. hecho tengo una plaza muy bonita que es de gestión cultural en un ayuntamiento local, o sea que es Sí, sí. sí, sí, pero es cierto, ¿eh? Cuando la dejé sentía esa presión, ¿no? De estoy tirando mi vida por la borda, ¿no? Sí, sí, a mí me ha costado mucho un poco, pues eso, ir asumiendo, eh, ir cambiando y entonces de repente te ves dando explicaciones que dices, pero si nadie me ha preguntado, pero es tú justificándote, ¿no? No, es que ahora quiero hacer esto y ahora quiero cambiar a esto otro y ahora este trabajo no me llena. A ver, yo ya te digo, tengo la suerte que me he sentido muy querida en todo, también profesionalmente. Nunca me han echado de ningún sitio, todo lo contrario, siempre he acabado bien en los sitios. Entonces, pues igual lo he podido hacer también porque justo también esa suerte la he tenido ahí, ¿no? De estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Pues Sí, también. también, o también porque el hecho de permitirte escoger y caminar por donde quieres hacerlo,
te permite también hacerlo desde dentro, hacerlo bien. Yo no sé, Sí, sí. No es cierto que yo tampoco no negaría, ¿no? El azar y la suerte, porque yo creo que sí, también existe, sí, ¿no? todo tiene que ver, todo tiene que ver. Todo tiene que ver, sí, 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 sí. Pero mira, hablando de estas limitaciones, cuando hablamos tú y yo por primera vez, Mm. me, me llamó mucho la atención que me dijiste que tú empezaste a ser quien eras cuando saliste del pueblo, ¿no? Sí, total, El otro total. día oí a Juan Tallón Sí, ¿Lo oíste? no, no lo he oído, pero es que justo ahora estoy leyendo ahora Rewind, que como todo Rewind, el mundo, todavía no lo he terminado, estoy en ello. yo no me he leído nada. Yo lo fui a ver en directo el otro día a Cines ¿Mm? La Paz, creo que era, bueno, que hicieron el podcast en directo con Coco Dávez y Ajá. él, pues es que dicen que es buenísimo, no sé, yo tengo que leerme también. Yo los dos, Obra Maestra y Rewind, me apetece un montón. Ujú. Además, cuando lo conoces tiene una personalidad, escúchate el podcast si te apetece escucharlo Ah, pues porque sí. tiene una personalidad es muy auténtico y es súper inteligente, audaz, ya verás. Pues él decía, ¿no? Para él el pueblo era como la única entidad política que le representaba en el sentido, ¿no? De que, claro, tú cuando eres pequeño el Ujú. entorno es el que te moldea, ¿no? Y cuando eres Claro. pues, muy jovencito es el que realmente te moldea. Pero pensando en lo que tú me dijiste, es cierto que también, y un poco a colación de lo que estábamos diciendo, un poco también te limita, ¿no? Sí, sí, total. Total, yo creo que a mí me limitó más que otra cosa. A ver, yo vengo de un pueblo que te puede gustar más o te puede gustar menos, es el mío y ya está, pero en el que yo no encontré, no sé, pues no me encontré, o sea, esto tengo que ser Cuidadosa, precavida ya, para no ya. herir sensibilidades. Quiero decir que yo no me encontré a mí misma, no significa que alguien me tuviera que dar algo que no me dio, simplemente pues que No, yo igual no encontré, no supe ver lo que yo necesitaba y entonces, pues sí, fue cuando salí, cuando empecé a darme cuenta de las cosas que más me gustaban a mí, quizás también porque a mí me gustan cosas que véase el arte y trabajo con la estética y me interesa mucho eso, que igual te iba a decir que igual en un pueblo lo había menos, pero no, porque también además justo en esa época era un pueblo muy rico y había un montón de cosas, pero sí, yo por lo que sea, pues no me encontré allí, no te sabría decir por qué, pero es una conclusión a la que he llegado muchísimo tiempo después, te diré que hace poco. Y cuando he vuelto y me he dado cuenta que me sentía un poco extraterrestre, que seguía siendo un poco tal. Entonces yo voy al pueblo pues porque está mi abuelo y mis padres van allí y este tipo de cosas, pero no me encuentro allí como yo soy. Y entonces, sí, yo salí, entonces mi madre, que es una persona muy sabia, bueno, pues ya te puedes imaginar, un pueblo de la cuenca minera, o sea, es un poco un perfil todo muy similar, ¿no? Entonces mi madre me dijo, mira, ahora estábamos ahí mirando las universidades y tal, mi madre me dijo, bueno, mi madre adora Madrid porque ella estudió ciencias políticas en Madrid, yo quería ir a Madrid porque mi madre me había traído muchísimas veces a hacer cosas culturales y tal, y entonces me dijo, ¿y por qué no te vas a Pamplona? Que, que dicen que es de las mejores universidades, tal, pues afortunadamente lo podemos pagar y tal. Y yo al principio no entendí por qué me lo decía. Y luego llegué allí, y claro, es que o sea, es que era una atmósfera totalmente distinta a la que había vivido. Y entonces, ostras, es que es que al final te das cuenta cuando tu entorno te moldea en el sentido en el que si tú no ves diversidad, te acabas creyendo que todo es de una determinada manera. Por ujú, eso a mí me parece tan importante la diversidad, para que no te quedes solo con una idea de cómo son las cosas, ¿no? Entonces yo ahora vi la intención de por qué mi madre me mandó ahí, fue un poco, no fue imposición, porque yo al final dije, sí, sí, vale, venga. venga. Pero, pero luego dije, ¿y por qué me mandaba aquí si yo hubiera estado en Madrid feliz de la vida? Y sí, yo creo que es muy importante por eso salir y ver
y eso me lo ha dado mucho salir fuera. Salir fuera o sea, no me refiero solo al extranjero, que también, pero es o sea, cambiar tu ciudad en la edad adulta y tener que volver a empezar como un lienzo en blanco, me parece que es un ejercicio tan de autoconocimiento, me parece que es brutal. O sea, es verdad que luego encima si te vas fuera al extranjero, entonces ya para arriba vamos. Porque ya encima tienes que asumir cosas culturales que no son para nada como son, pero muchas veces no tiene por qué ser irte a la Conchinchina, puede ser cambiarte e irte a Ávila, ya te digo. Pero sí, me parece que es empezar como con un lienzo en blanco y decir, bueno, y las nuevas amistades que yo tengo que hacer y las nuevas actividades que yo voy a hacer y los nuevos trabajos que yo quiero hacer, ¿cuáles son? Y ese obligarte a ver un poco en ti, pues es un ejercicio que muchas veces, si no se te da la oportunidad o va a ser porque al final es que la rutina nos abruma y se nos lleva por delante. Entonces, muchas veces todo este tipo de pensamientos no los hacemos, no tenemos oportunidad, bastante tenemos con sobrevivir. Exactamente. Y entonces, pues sí, a mí me ha servido mucho para irme conociendo y sabiendo un poco qué es lo que quiero, qué es lo que no, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Y sí, salir, yo creo que es necesario un poco para no dar las cosas por sentado. Exactamente. Y en ese sentido, permitirnos, ¿no?, tener la cabeza abierta a lo que, por ejemplo, comentábamos antes, ¿no?, de por qué tener esa necesidad de estar tocando varias teclas a la vez se tiene que ver como algo negativo, o, ¿no?, o esa necesidad de cambiar de profesión constantemente o de crear proyectos nuevos tiene que ser algo porque de hecho está mal visto socialmente. A ver, en entornos no, pero seguramente en tu familia me han dicho ya desde a qué te dedicas, ¿no?, de por qué dejas todo para empezar algo. Sí, yo empecé además en prensa económica. Bueno, empecé primero en prensa política en Navarra cuando todavía existía ETA. Entonces, imagínate. Luego pasé a prensa financiera. Y madre mía, que me espantaba. O sea, no sé, no llegué un poco de rebote y ¿sabes? Pues estas cosas que lo piensas con el tiempo, pero bueno, pues eso, es que muchas veces es que la vida te va llevando y tú ni siquiera te paras a pensar si la decisión que tomas tiene que ver contigo o no, porque la vida nos lleva muchas veces y ya está. Entonces, a mí, cuando eres muy, muy, muy joven, yo empecé eso en una cabecera grande, económica y tal, y qué bien queda el nombre así puestecito, firmado y tal, pero me interesaba cero. Y entonces, pues sí, pero ese fue el primer, no gran decepción, porque mis padres han sido bastante respetuosos a nivel profesional con lo que yo he hecho, porque ya saben cómo soy, pero sí que fue en plan, a mi padre le costó verlo, lo de dejar la cabecera en el que me habían cogido después de un año de práctica, me habían cogido. En esos grandes tiempos en los que tú hacías una práctica y te cogían después. Y claro, o sea, verte con 22 años, con trabajo y al año de decir, ¿qué dais? Claro, fíjate, es que al final son estructuras, ¿no?, que si no nos damos cuenta te atrapan, ¿eh? Pero es como o por prestigio profesional o por económico, ¿no? Y al final lo que quizá aquí se deja de lado y es lo más importante es realmente moverte por lo que quieres hacer, ¿no? Sí, a ver, a mí muchas veces me hubiera gustado ser un poco más tranquilita, no sé cómo, no sé cuál es la palabra, ¿no? Y decir, yo por ejemplo admiro a esa gente que tiene un trabajo de 8 horas y luego se les cae el boli y luego dedican las tardes o su tiempo libre a los hobbies que realmente le llenan. Pues yo a estas personas las admiro. A mí me pasa igual. Digo, ole, pero yo no tía. soy esa persona. Entonces, asumir que yo no soy esa persona y que no todas tenemos que hacer lo mismo es el ejercicio que he tenido que hacer todos estos años. Es decir, es que yo no sirvo para eso. Y al final, pues 8 horas al día son muchas horas y yo lo pasaría mal. Entonces, pero sí, es verdad que a veces lo piensas. Ahora que llega el verano, digo, ostras, claro, este mes que me voy a ir de vacaciones, ¿lo voy a cobrar? Claro, tía.
igual. O vas a claro. estar trabajando O me voy a llevar mi ordenador a en la Portugal, playa. porque tal, con mi chiquillo por ahí corriendo, y claro, pues eso, pues sí, pues mucho mejor serían las vacaciones de estas y los moscosos y todas estas cosas, ¿no? Y muchos tienen, pues sí, pero yo no valgo, a mí me encantaría, pero no valgo. No valgo. Admiro a la gente que, de verdad, yo cuando algunas de mis amigas, tal, mi cuñada, y digo, ay, qué bien, pero y llegar a la conclusión de que tú no vales y no pasa nada, yo creo que ha sido Es mi un gran descanso, triunfo. claro. Sí, ha sido mi gran Sí. triunfo. Yo ahora me encuentro en paz con eso. Y ya está, y me parece bien, pero no me vale a mí, no me sirve, no, Perfecto. no valgo para eso. Ya está. No, no, de hecho tú dices mucho, ¿no? Que los lugares donde has estado, o sea, y se ve, si prestas atención, ¿no?, a tu trayectoria, es como que en cada lugar ha nacido un proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Cuéntanos, Sabellar, cuéntanos. pues mira, Sabillar nació en Bruselas, que es donde más he vivido en mi etapa adulta, porque he vivido 7 años. Todo junto, ¿no? Probablemente en Madrid he vivido poquito más, pero siempre eran 4 años, Y o luego, un año, 4 años así, ¿no? Entonces, pues yo a Bruselas llegué en 2012 con un bebé de un mes. Entonces, sin hablar francés. Entonces, todo esto, y aparte, o sea, a mí me apetecía mucho la experiencia porque ya había estado en Londres, a mí me gusta salir y entrar y tal, pero ni siquiera era por un proyecto que me hubiera salido a mí, yo iba un poco de rebote, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Iba porque, pues eso, mi marido es periodista también, en ese momento le mandaron de corresponsal y nos pareció que una buena manera de conciliar y tal, pues era, ya sabíamos cómo era la vida de corresponsal y nos pareció que esperando un bebé, pues que podía ser como una buena manera de llevarlo todo. Y nada, eso pues al principio fue muy duro, pues porque no solo tienes que hacer frente a tu primera maternidad, sino que tienes que hacer frente a irte a un sitio donde, bueno, a ver, la gente te entiende con inglés, pero ya, qué duda cabe que te reciben mejor si les hablas en tu idioma, como pasa aquí, como pasa en claro, cualquier sitio. exactamente. Entonces sí, para mí fue muy duro. Los 2, 3 primeros años me costaron mucho, Yo nunca me he pero sentido más luego... sola, ¿eh? Nunca me he ¿Mm? sentido más sola, madre fuera. Sí, sí, es duro, es duro. Lo que pasa es que ya traía una lección aprendida de Londres, Vale. que era donde había estado antes, y era que hay que hacerse una tribu. Y yo, por ejemplo, cuando llegué a Londres no quería hacer tribu, yo quería aprender inglés. Entonces, claro, cuando tienes un mal día y tienes que llorarle a alguien y no le puedes llorar en tu idioma, aunque hables bien inglés, es que yo le hablaba a mi amiga japonesa, pobre, y que sí. Pero no es lo Entonces, mismo. eso yo ya lo traía aprendido. Yo digo, aquí vamos a hacernos nuestra tribu, porque si no... Entonces, claro, es verdad que había mucha convivencia entre periodistas y entonces ahí se Vale. formó... Y Claro, hay eso me mucho ayudó. periodista en Bruselas, Hay claro, mucho periodista en Bruselas. claro. Y la relación que hay entre los periodistas en Bruselas es mucho más cercana que la que hay entre los periodistas en Londres. No por nada, sino porque en Bruselas tienes mucho trabajo diario de ir a ruedas de prensa, tal, donde te encuentras todos. En Londres es más buscar la noticia, por decirlo de alguna manera. Y en esto no, porque hay muchas cosas que vienen dadas de pues, ruedas de prensa, cosas que Claro. seguir y que tienes que ir al mismo sitio, todos, tal. Y entonces eso ya lo aprendí, pero aún así los primeros años fueron muy complicados, no por el tiempo, o sea, al principio sí un poco, pero no por el tiempo, fue más, pues eso, pues todo a la vez, ¿no? O sea, pues, todo a la vez, pues... Bueno, ser madre Pero por bueno, primera vez también es hombre, hay ser tela. madre por primera vez, Estela, y si encima estás allí perdida, pues, Mm, pues sí. Pero es verdad que, pues eso, poco a poco se fue pasando. Yo seguía trabajando, como tenía cosas de freelance, yo llevo muchísimos años de freelance, entonces ya en 2012 ya llevaba mucho tiempo trabajando de freelance. Entonces simplemente dejé las colaboraciones que tenía que ir a alguna redacción o que no me permitían hacerla desde Bélgica, pero con otras seguía. Entonces me permitía tener un bebé, pero trabajar un poquito en no dejar mis cosas de lado, ¿no? Pero ya eso ya llegó un momento que no me valía. Mi hija ya tenía 3 años
y tal. Y entonces empecé a explorar y ahí ya te digo que me conocí bastante. Y ahí es cuando, pues bueno, pues nosotros vamos mucho a Mallorca, pues porque mi marido es mallorquín. Y entonces empezamos a ir pues a mí me gusta mucho ir a buscar el artesano, o sea, la búsqueda de sitio perdido, tal. Y entonces ese era mi ocio, o sea, era mi forma de turismo, ¿no? Entonces fue una cosa un poco orgánica. Entonces lo que me pasaba es que muchas veces iba a ver algún artesano de estos, esto era 2015-2016, no estaba la artesanía como ahora, esto que das una patada y hay proyectos mil. Entonces, yo me daba cuenta que, aparte de que había que poner en valor la artesanía, es que muchas veces el problema venía en sí mismo del mismo mensaje que te trasladaba el artesano, que al final el artesano es un señor que tiene una técnica increíble en cuanto a hacer unas cosas, pero no tiene por qué comunicarse bien, porque es que no todos nos podemos, no todos podemos hacer todo bien. Entonces, pues esos señores tenían una técnica brutal haciendo cuchillos, haciendo bolsos de palmito, haciendo cerámica, haciendo tal, pero luego me acuerdo había un señor que hacía bien pobre, que era majísimo, que hacía bolsos de palmito, pero encima luego los bordaba con palmito, haciendo unas flores, bueno, increíble. Y me lo enseñaba y me decía, yo estoy viendo la tele. Y yo le decía, mira, Guillem, así no podemos contar las cosas, porque si no, luego te quejas de que se te pagan mal. Digo, yo me estoy no soy capaz de mirar por dónde, ¿sabes? Yo le miraba los dedos y no era capaz de seguir el trabajo. Pero él me decía que lo veía haciendo la tele y yo en plan lo quería matar. Entonces yo dije, pues mira, ¿yo qué sé hacer? Yo sé contar historias. Y dije, y luego, pues es verdad que mucha gente me pedía, por ejemplo, yo compro camisas antiguas, muchísimas, y luego mis amigas me pedían, ay, ¿me ves? No, ahora. ¿Ahora? Pero si yo estoy enchufada. Ay, no, espera un momento. ¿Qué ha pasado aquí? Espera, que no estoy enchufada. Perdón, ¿eh? La verdad es que, ¿ves? O sea, no todos valemos para todos. Yo sirvo mucho para descubrir artesanos, pero para la contar historias, pero... soy... Me llaman en casa mis 1%, porque siempre tengo un 1% de batería. Bueno, pues esto. Entonces dije, pues yo voy a contar la historia de estos artesanos y voy a hacer una selección de los productos que me gustan y los voy a vender a ver qué pasa. Y la verdad que salió muy bien porque yo mi idea era vender solo pues Holanda y Bélgica, y Holanda y Bélgica no fueron para nada mis mercados fueron Estados Unidos y Japón. Muy fuerte. A los que, o sea, todo fue gradual, obviamente, no empezó, me levanté un día y fue Japón, pero sí en relativamente poco tiempo. Y no sé, ¿cuál fue la clave? Pues no me voy a poner aquí de que tenía la varita mágica, es que fue un poco intuición, yo me guío mucho por la tripa. Y fue un poco, pues, ver qué estética me gustaba a mí y un poco quitarle el contexto igual más de folclore de la artesanía, ¿no? Y ponerlo dentro de un espacio contemporáneo, como yo quería que fuera mi web, y a ver qué pasaba. Y sí, conseguí, funcionaba muy bien, y tenía varios puntos, empecé a vender mayorista también, dentro de lo que la artesanía permite, obviamente, pero sí, sobre todo Japón. Y no, la verdad es que me fue bien y me dio un bagaje a nivel, yo ya había hecho un MBA hace tiempo, o sea que a nivel empresa tampoco es que... No partías de cero. Nada. Sí, entonces, no, me fue muy bien, la verdad es que me fue fenomenal. Qué bien. ¿Y tienes ganas, no, de retomarlo ahora? ¿Decías? Sí, o sea, cuando vine, pues eso, nosotros no hacemos mudanza sin bebé, pero bueno, ya hasta aquí. Entonces cuando vine... Si hay otra, será sin bebé. No sé si va a haber más, pero será sin bebé. Entonces yo tengo 2 hijos y entonces cuando volví estaba embarazada de mi segundo hijo. Y volvimos pues también volver por causas ajenas, por decirlo así, ¿no? Es porque pues a mi marido le salió otra oportunidad de volver, sabíamos que en algún momento habría que volver y como las condiciones estaban bien, pues volvimos. Y entonces, pues claro, yo llegué con la idea de cerrar 1 mes, 2, o sea, una idea, ahora lo pienso y digo, es que fui muy naif. Pero bueno, lo vi y dije, bueno, total que bueno, al final las cosas no se dieron así,
mi bebé nació antes de tiempo, luego se dieron empresarialmente otras circunstancias y a día de hoy la tienda Sabillar sigue abierto, porque abierto está. Ayer mandé, no, antes de ayer, un paquete a Japón. O sea que si tú quieres comprar, comprarás. Y yo te lo mandaré de mil amores, pero no lo tengo en stand-by. Porque no Entonces, buscas nuevos productos, te refieres, ¿no? Ni lo no que busco está nuevos se ve, productos, lo que está se no, vende y Instagram lo ya. tengo parado, no compro más stock de lo que ya tenía, está, y cuando se acabe, se acaba. Está casi todo acabado, pero alguna cosa hay y si tú la quieres, ahí está. Entonces, sí, ahora pues me costó un poco ponerme profesionalmente cuando llegué, pues eso, pues bebé, luego pues pandemia y tal. Y entonces ya una vez ya me puse, durante la pandemia, pues me empezaron a salir cosas sobre todo de comunicación a raíz de Sabillar. Muy bien. Empezó a salir gente que quería que le hiciera un Sabillar de Para su su marca. proyecto. Entre Sí, ellas Celia, entre ellas Celia. que tuvimos la Quería un semana poco que pasada, les contara la el mes historia, un pasado. poco de... O sea, que intentar encontrar la mejor manera de contar su historia, contar entendida por a nivel pues texto, pero también con imágenes, ¿no? Para que nos entendamos. Un poco entender cuál es la imagen que mejor se adapta a tu producto, cómo puedes comunicar. Si, imagínate, pues tu producto es para gente urbanita y muy culturalmente muy viajada y tal, pues esto como lo transmites en una imagen, ¿no? Exacto. O es romántica o no es romántica, o todo esto cómo lo pasas a una imagen, esto en qué, cómo se transmite. Y entonces pues empezaron a salir son marcas que, querían que les ayudara un poco a contar su historia. Sí. Y bueno, y en ello estoy. Entonces lo que pasa, en ello estoy, pues, y entonces lo que hago ahora es un poco, o lo que quiero hacer es hacer evolucionar Sabillar hacia ahí. Entonces quizá, o sea, darle un poco la vuelta a la página y pensar, bueno, pues yo voy a comunicar esto, y digo, ¿cómo es posible que haya comunicado la historia de tropecientos y no haya comunicado a lo que me dedico yo por si me salen más clientes también? Pero no, en casa del herrero, El cuchillo total. de palo. Sí, sí. Y nada, y entonces, pues yo es que ahora ha salido todo un poco boca a oreja. Claro. Este cliente me pasa al otro y el otro me pasa al Exacto. uno y todo me va surgiendo así. Y de momento así estoy bien porque soy yo con mis dos manitas y mi cabeza Claro. y tampoco doy para más. Y la verdad es que tampoco, ¿Quieres más? yo qué sé, en un momento dado un poquito más, pero poco más, Ya. ¿sabes? Sí. No aspiro a tener un emporio, No, ¿sabes? ya. Aspiro eso a mí me ha costado, asumirlo, o sea, que no quiero, que mis maneras de triunfar son otras. Mis maneras de triunfar son ir lenta, mis maneras de triunfar son dedicarle tiempo a las cosas y mis maneras de triunfar son también tener ocio Mira, para mi autocuidado y el cuidado de los demás también. sí. Ser consciente y tener la vida que quieres tener. Yo creo que eso es el triunfo más Sí, sí, grande. pero esto es un aprendizaje Sí. constante. Yo te diré, nada más llegar a Madrid, bueno, no, nada más llegar, no. ¿Cuánto llevas en Madrid ahora? Llegué en 2019, en enero. O sea, he hecho, sí, nada. Dentro de poco hago 4 años. Con una pandemia de casi 2 por Habrá en que medio. ver. Pero sí que me refiero que es un aprendizaje porque es verdad que muchas veces, pues eso, cuando surgen dificultades, hay que pagar facturas y cosas, dices, tío, pues yo me voy a una agencia, ¿sabes? Me voy a una agencia de comunicación y tal, y de hecho lo hice. Pero pues no, otra vez, o sea, me di cuenta que no, que yo no sirvo para estar en agencia, que no es ni lo que me gusta hacer porque, o sea, pues porque No, no porque es te el tipo de entiendo. comunicación, yo no hago la comunicación así. Cuando, de hecho, uno de los servicios que también ofrezco es eso, aparecer en prensa, pero no de la manera en la que se suele hacer. Y, y entonces, pues ya he asumido que tengo madera de freelance, yo soy freelance y freelance me quedaré. Entonces,
Pero Sí, esto lo he exacto. aprendido antes de ayer, ¿eh? O sea, no te Ya, creas. yo, Entonces, yo, yo de hecho vivo muchos procesos así de como de transformación, ¿eh? O sea, a mí me pasa igual, yo de repente digo, no, no, voy a buscar curro, tío, de asalariada, macho, que no me quiero complicar la vida, ¿no? Que quiero sentir esa tranquilidad, entre comillas, sí, añorada de personas que tienen el culo inquieto. Pero luego digo, de repente ya se me está ocurriendo otra cosa, yo qué sé. Sí, es que, a ver, yo creo que también, y quizá esto ya es como más complicado, ¿no? Pero por un lado, moverse de ciudades, de países, pero luego otra cosa también que a mí me ha pesado y que me pesa últimamente es haber seguido a mi pareja, porque también eso también me ha hecho un poco tambalearme, ¿no? Es como no ha habido una trayectoria uniforme, sino que he ido encajando, ¿no? Entonces hay veces que, ostras, digo, wow, ¿sabes? O sea, ¿y yo? Como, imagínate que ahora a mí se me ocurre pedir a la familia, oye, mira, que he encontrado un trabajo en Londres. Y para mí simplemente me ha servido el hecho de permitírmelo. No, no me hace falta hacerlo, pero permitírmelo, porque es que es muchas veces cuando adquieres la posición de cuidador, cuidas tanto que te olvidas de cuidarte a ti. sí, Entonces, a mí total. eso, ir encajando, me ha pesado a veces, ¿eh? Sí, Me a ha mí pesado. también, ¿eh? A mí también, a mí también. Lo que pasa es que eh, Le sabemos dar la vuelta. lo he solucionado. O sea, me ha Eso es. pesado, pero, o sea, lo he trabajado y he llegado a la conclusión Debes de estar que al final a mí agradecido, ¿no? también me ha servido, ¿no? O sea, me ha Exactamente. servido más que Claro, me ha claro. quitado. Exacto, sí, tal cual, es verdad, ¿eh? Y estar Y luego agradecida también tengo la también. certeza de que la pareja que tengo la certeza de que si yo le dijera, me ha salido un trabajo en Londres Te seguiría. y se hicieran las cuentas y todo cuadrara y tal, claro, ya no vamos Claro, claro, una claro. fila, vamos Esto es un cuatro. equipo. Pero tengo la certeza de que se haría, ¿sabes? Entonces, también hacer eso, ¿sabes? Pues es verdad que ha dado la circunstancia que ha sido él el que ha tirado del carro en ese aspecto. Sí, pero, ostras, a mí también me ha dado una moldeabilidad y una forma de... Ostras, es que somos como el Sí, agua, casi. O sea, sacamos... Entonces, ahora que no tengo ese hándicap de ahora cambio y ahora estoy aquí y ahora tengo que volver a empezar y estoy allá, bueno, es que ahora lo hago solo. claro, Lo claro, hago por claro, claro, inercia. claro. Sí, sí, Y, sí. No y sí, pero necesitas sí, yo cambiar también de ciudad. le tenía muy en el debe eso también, ¿eh? Y era un pensamiento muy negativo, o sea, que no nos hacía bien a ninguno Sí, de los dos. sí, yo Pero al también. final, trabajar, ya te digo, no un poco un día me levanté y me pareció todo bien, pero no, trabajándolo, me di cuenta de eso, que había ganado más de lo que había perdido. Exactamente, sí. Sabes, que las cosas que había dejado en el camino, pues al final me habían compensado, Eso es. ¿sabes? Entonces al final se trata de eso, saber que si los dos ganan, pues oye, pues ya está. Sí, exactamente, ¿no? Y que luego al final son decisiones compartidas, ¿eh? Porque el hecho Claro, de salir fuera, ¿no? Y de vivir esa experiencia es algo compartido, no, no lo hace sí. nadie obligado, de hecho es Pues yo para mí, emocionante. claro, yo profesionalmente fue para mí más doloroso volverme de Bruselas. A Madrid. Sí, sí. Esto me lo dijo alguien, o sea, una amiga argentina me dijo, la vuelta siempre es más dura que la ida. Y yo, que ya había estado en Londres, pero quizá no había creado ese vínculo tan fuerte con la ciudad, porque solo fueron 2 años, y dije, está loca, ¿qué dice? O sea, ¿cómo volver a tu casa? Además, yo tenía a Madrid como absolutamente idolatrada, mis mejores años, mis años de conocimiento hasta entonces de mí misma, mi florecer, ¿no? Habían sido aquí. Y entonces yo dije, a mí esto no me va a pasar. Me pasó, pero de manual me pasó, porque claro, es verdad, yo ya no volvía al Madrid que yo no conocía, yo volvía Claro, con un hijo y medio, es lo que te iba a decir, ni tú eras la que eras cuando estabas ni en yo Madrid, era, claro. ni tal. Entonces, y justo además me encontraba en un momento en el que estaba bien en Bruselas. Aprendí a entenderla, aprendí a quererla y de hecho me abelgué muchísimo. Me abelgué, pero muchísimo. Y en sentido de horarios, culturalmente, en cuanto a gustos. Sí, sí, Bruselas ayudó mucho a definir quién era. Yo creo que también por eso, porque viví muchas cosas importantes
en esa etapa. Pero sí, y luego al volver, claro, pues eso, de repente me vi sin red en cuanto a familia y tal en Madrid, porque mis padres bueno, no tenemos familia en Madrid, y con hijos, me pareció, ay, Hemos perdido no, es que me ha llamado mi marido, perdón, no se acuerda oído. no se acuerda que sí. Pues eso, que pues me vi, Aquí sin sí, red, decías. que sí, que era una ciudad más difícil de lo que yo esperaba. O sea, era una ciudad pues que a la hora de conciliar me costaba muchísimo más. Aquí, claro. Sí, muchísimo, muchísimo Muchísimo más, más. muchísimo más. O sea, Bruselas no son los países nórdicos, pero es verdad que lo facilitan muchísimo más. Entonces, también es verdad que las características de los trabajos que teníamos aquí, en concreto mi marido, pues eran muchísimo más, o sea, eran muy diferentes. Entonces, de estar trabajando los dos en casa con el cole al lado de nuestra hija, tal, ir los dos a buscarlos en Amor y Compañía, a buscar a nuestra hija y el perro y tal, sí. Pues de repente a horarios de periódico. Claro, o sea, fuerte, ¿eh? A mí me pasó similar, pero yo lo que he hecho es vivir, tengo el colegio, el trabajo de mi marido que trabaja fuera, yo trabajo en casa, en el mismo sitio. O sea, lo hemos conseguido dentro de Madrid, porque para mí yo no me, o sea, sentir que pierdo cada día de mi vida media hora para ir a un sitio, no me compensa. Nosotros lo intentamos, pero no nos funcionó. O sea, encima de eso primero llegamos a una zona, no funcionamos en esa zona, tuvimos que Nosotros pues tampoco eso, la primera, tía. detalles de pues que a veces no es todo tan suave, ¿no? Cuando llegas a las ciudades y no aciertas a la primera y no pasa nada, pero eso dificulta, ¿no? Y entonces, pues sí, fue complicado y me costó verme aquí. O sea, y eso, y luego tener que pasar la pandemia aquí. O sea, me costó muchísimo verme aquí al principio, no sabía muy bien. Y fue muy difícil pues eso, no echarle la pelota al otro, ¿no? De decir, estamos aquí por tu culpa. Pero bueno, o sea, mirándolo de una forma justa, pues sí, estábamos aquí porque habíamos decidido volver, pero habíamos decidido volver los dos. Lo que pasa es que a veces la gestión de expectativas, ¿no? Siempre hace daño. Y eso, y ahora en eso estoy. Ya me veo más aquí, pero sí, de hecho todavía no he vuelto a Bruselas, desde que nos fuimos. ¿No has vuelto? Nosotros, no. Nosotros volvemos cada 2 años o algo así, porque claro, también yo quiero que mi hija tenga vínculo con la ciudad donde nació, entonces es como... Sí. Mi hija es belguísima, o sea, es la más belga de todos, porque al final eso, sus primeros 7 años de vida han sido allí. Llegó con un mes, pero sí, a mí me cuesta volver y ella me insiste mucho en ir, y tiene amigas con las que se habla por WhatsApp y estas cosas, y de hecho, por ejemplo, ella va a hacer un curso de francés, ¿no? Para no perderlo, porque es bilingüe y tal. Bien, claro. Y de hecho, una de las cosas, o sea, tiene un horario horrendo, la pobre, porque es un curso un poco especial para niños francófonos, entonces tiene un horario horrible, los viernes por la tarde-noche, en invierno se hace súper pesado, pero ella me dice, mamá, es que es lo único que me queda ya de Bélgica, entonces tengo que guardar el francés como sea, tal. Yo quiero ir a este curso, o sea... Porque se siente identificada también, ¿no? Sí, se debe sentir ahí en ella casa. es muy belga. Sí, ella es... Y se siente muy orgullosa además de ser como belga. O sea, eso se lo habéis transmitido vosotros también, porque mi hija también lo dice. Yo he nacido en Rotterdam. Que ella no habla holandés, porque nosotros nunca llegamos a hablar holandés. Es muy difícil, nosotros tuvimos 4 años. Pero... Sí, el holandés es muy complicado. Martina empezó, de hecho, a hablar flamenco, que es un poco similar. Pero sí, es igual, es muy parecido. Sí, pero ya nos fuimos y ya se le olvidó. Pero sí. Bueno, ya veremos. El futuro. Nos hemos ido desviando, pero volvemos otra vez a un poquito, porque a mí me llama mucho la atención, y si queréis con esto ya vamos como encaminando hacia el cierre. Me gusta mucho cómo trabajas la comunicación de las marcas y de los artesanos, porque por una parte, porque
tienes como, o sea, es como esa capacidad de transmitir lo invisible, ¿no? A través de las imágenes y de las palabras, que eso me parece muy bonito, y de transmitir una belleza que no es la estándar, ¿no? A ver, en el librito este de La salvación de lo bello, de Byung Chul Han, que no sé ni cómo, Sí, sí, cómo se sí, pronuncia, un nombre tiene un pronunciable, nombre pobre. tremendo, sí, sí. Hace como o sea, a mí me gustó mucho la idea que transmite de esta belleza pulcra, limpia, higiénica, igual, ¿no? A la que estamos acostumbrados y a la que, o sea, si no está limpio, no está higienizado, no nos parece bello. Entonces, también lo que me transmiten tus imágenes es como esa belleza natural, ¿sabes? Como muy orgánica. Sí. Entonces, eso yo creo que es lo que me atrapó de tu proyecto y que creo que al final inconscientemente debí de descubrir a Celia a través tuyo. No sé cómo ha sido, porque yo no sabía que trabajabais juntas, lo he sabido con la cicatriz, o Sí, sea, sí, sí, sí. Sí, a ver, o sea, te diré que yo creo que es un poco todo yo, pero todo un concepto de la belleza a mí, por ejemplo, no me gusta, es lo que te decía antes, soy de petit comité, de intentar no centrar mucho la atención y me gusta la belleza un poco en ese orden, me gusta un poco la belleza silenciosa que decía el otro día, que yo le decía a Celia lo de lujo silencioso, o sea, no soy nada de brilli brilli, de, de fuegos artificiales, me gusta la belleza que se va descubriendo poco a poco, la belleza un poco en detalles muy sutiles. Por ejemplo, una de las piezas favoritas que tiene de los anillos que ha hecho Celia y yo se lo digo muchas veces, es un anillo que hizo, pues no me acuerdo, para una pareja. Y lo que más me gusta de ese anillo es que la gema que lleva, la lleva en el interior, de tal manera que solo saben los que la llevan que lleva una gema dentro, o sea, aquí. Entonces, solo saben ellos que esa gema está ahí y la notan dentro, ¿no? Pues madre mía. la belleza sería un poco así, ¿no? O Ese sería sea, el una concepto de belleza belleza, para ti, qué bonito, sí. sí, entonces, bueno, yo creo que a veces, o sea, tengo un concepto de belleza que es muy personal, que es mío y te puede gustar o no te puede gustar, ¿no? Y eso a veces es bueno porque es muy fácilmente definido, o sea, por ejemplo, Sabillar se sabía enseguida que las fotos, esto era algo que me decían mucho, dice, es que yo no hace falta que lea que si esto es Sabillar o no, yo ya sé que es Sabillar. Pero claro, a veces tengo que tener cuidado porque el resto de proyectos no son Sabillar, entonces eso es algo que también que lo he tenido que transmitir, o sea, cuando trabajo, por ejemplo, tengo una artista que se dedica, es tornero de madera, ¿no? Y hace piezas muy bonitas de madera. Pues claro, este es un señor que tiene casi 60 años y tal, no puedo transmitir, y bueno, aunque tiene una visión muy orientalista, igual que yo también de la belleza, eh, pues no podía transmitir, ¿no? Él no es Celia, ni tampoco es Sabillar, entonces ahí pues hay que buscar de la forma más honesta, pero es verdad que entiendo que todos ellos al final, todos juntos nos alimentamos un poco de la misma concepción, ¿no? Entonces sí que va en la misma línea. Y seguramente también han llegado a ti por esa misma razón, Sí, ¿no? sí, llegaron a mí, o porque también tienen una forma de, o sea, igual no ya por la estética, porque ya te digo, Tony bueno, pues nos presentó una amiga que sí tiene el mismo concepto, pero claro, él no me había visto en Instagram, ni sabía que era Sabillar, ni nada, Vale. pero en nuestras conversaciones, o sea, yo llegué a él pensando que yo le iba a encargar cosas a él para Sabillar y acabó encargándome él el trabajo a mí. Y, y claro, nuestras conversaciones sobre la vida, sobre cómo vemos, sobre cómo queremos tocar el material o sobre cuán importante para nosotros es la imperfección dentro de una pieza, porque siempre me dices, es que tú siempre vas a las piezas que no quiere nadie o que no entiende nadie, solo tú y yo entendemos esas piezas. ¿Por qué? Pues porque tienen imperfecciones, pues porque están rotas o porque la madera no ha salido como se esperaba.
y de repente se ha encontrado un nudo y el nudo, pues claro, no se podía tallar y lo ha tenido que dejar de otra manera. ¿Sabes? Este tipo de cosas. O por ejemplo, hace piezas en verde y entonces eso qué significa? Que al final la madera es un ente vivo, ¿no? Entonces cuando tú lo torneas en verde, la pieza no se ha secado. Y entonces, ¿qué pasa con esa pieza? Que cuando tú la dejas súper redondita, esta empieza a secarse y empieza a huecarse. Y entonces es como que la madera es la que termina la pieza. Es la misma Wow. pieza la que se termina. Oh, wow. Porque, y él tiene cierto control sobre hacia dónde se va a huecar, pero Pero no no tiene toda la sabe. certeza. Y entonces eso a mí me parece, entonces claro, estas cosas nos las contamos, y claro, el que esté, si alguna vez estamos en una cafetería, yo digo, el que nos esté oyendo por fuera debe pensar que esta gente, Estos ¿dónde? dos. Pero yo qué sé, pues a mí es el tipo de detalles que a mí me hacen feliz. Entonces yo ya he asumido que esto también es una cosa que hablamos Celia mucho y yo, y es en plan, o sea, no somos ni mejor ni peor, es que nada, cada uno tiene un gusto distinto, pero este es el nuestro. Claro, Y exactamente. no es muy Eso es. mayoritario, pues no, no es muy mayoritario, pero a nosotros nos hace felices, pues sí. Lo que tenemos que asumir a veces es que cuando, yo qué sé, cuando otra gente, o cuando te sientes incomprendida, es pues porque Que es tienes normal. que asumir que no pasa nada. Exactamente, es verdad, es Y ya así. está, y Sí, ya sí, está, y sí. ya está. Y tan válido es lo mío como es lo suyo, y ya Mm, está. sí. Entonces, sí, yo últimamente estoy muy relajada, la verdad. Estoy muy... Como muy en paz, ¿no? Sí, yo estoy ¿Con muy en quién paz. eres? Sí, 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 he vivido un proceso Muy complicado hasta bien. llegar aquí, pero estoy en paz. Estoy en Eso paz. es. Yo creo que cuando se trabaja todo eso, no, o sea, cuando se trabaja a nivel personal, creo que el camino no se termina nunca. No, Yo cuando era más joven siempre pensaba que iba a ser en creciendo, no me digas por qué. Luego me costó asumir que esto es para toda la vida y es siempre, pero es verdad que paso que das, paso que es para mejor. sí, Y es así, no hay vuelta atrás además. sí, o al menos es para sacar conclusiones. O sea, Eso igual, es. igual de repente no es para mejor. Igual te pegas un tropezón. Pero, ¿qué te diría? Pues bueno, pues igual te pegas el tropezón, pero no pasa nada porque algo habrás aprendido y ya está. Sí, Y ya has sacado sí. alguna conclusión, te costará más, te costará menos, pero ya está. Sí, has vivido el dolor, ¿no? Pero como también sabes que siempre termina, que no es para siempre, Esto se pues pasa, eso esto se se pasa. pasa. Aunque cuando estás dentro no te das cuenta. Sí, no, no, es verdad, es verdad. Pero sí se pasa. Sí, sí, sí. Venga, va, pues vamos por las últimas preguntas. Que tengo Venga. todo eso, sé yo, evidentemente cuando invito a alguien, como es lo que me inspira a hablar, o sea, cuando os descubro sé perfectamente de qué cosas me apetecen hablar con vosotras, pero abro y cierro con algo como cerrado y el resto es un poco que surge solo. Pero creo que así como que lo enmarco, ¿no? Y tenemos un inicio y un final. Debe ser esta manía mía de, de Controlado, pero acotado al sí, menos. eso es, Acotado. sí, me define bastante a mí, sí, sí, por si acaso que no, porque no me suelte demasiado, ¿no? Que no me escape, que no se me... Sí, qué fuerte. Vamos allá. Al principio hablábamos de esa herida que tenemos, ¿no? De esa cicatriz, y me gustaría ahora saber cómo lo redimes, ¿no? ¿Qué te hace cuando tienes un dolor encontrarte en paz, ¿no? ¿Cómo llegas a...? O sea, ¿cuáles son los instrumentos que me valen a mí para... ¿Cómo encuentras la calma, ¿no? Ante una dificultad o un dolor? Pues, pues mira, para mí un pensamiento que tengo muchas veces cuando de repente pierdo la calma es una cosa que los budistas siguen mucho y es decírselo de que no somos el centro del universo. O sea, para mí eso es fundamental. Saber que no soy el centro del universo, ni que hay muchísimas cosas, ¿sabes? O sea, véase Qué guay. relativizar, que es un trabajo arduo de hacer. Pero sí, lo de la frase la tengo tatuada. Entonces, cuando veo que se me está yendo la olla, sale casi de manera automática, te diré. Y eso es lo primero. Y luego, pues al final lo que haces es he aprendido a mirarme y mira, mi marido cuando en aquella época mala de Bruselas al comienzo me hizo colgarme un cartel donde en mi oficina que ponía Be gentle with yourself.
y lo tenía ahí colgado todo todo el día. Y entonces ahora es lo que intento hacer, ser gentle with myself. Está entonces, bien. No somos demasiado duros con nosotras mismas, nos tratamos sí, muy entonces, mal. ¿qué hago? Pues paro y me autocuido. Entonces, ¿qué cosas me vienen bien? Pues, por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando una de las cosas que gestiono mal es el estrés y me hace daño. O sea, ya no de gestionar mal porque te organizas mal y no llegas a los deadlines o tal. No, es que me hace daño. Entonces, ¿qué hago? Pues paro. Porque antes en mi esquema mental, lo que se suponía que yo entendía que tenía que hacer era justamente lo contrario, era meterme en esa rueda de hámster y llegar. Y llegar y ponerme al ritmo que se esperaba de mí. Ahora me he dado cuenta que no. Ahora me he dado cuenta que lo que tengo que hacer es justamente lo contrario. Y esto lo he aprendido ahora. ¿Cómo es posible que lo aprenda ahora? Entonces, ¿qué hago? Pues me voy a dar un paseo. O me voy a ver a una amiga y tengo una charla de terapia, o sea, nada de hablar del tiempo. O sí, o simplemente me voy a pasear a que me dé el aire, ¿sabes? Durante mucho tiempo trabajé la meditación, ahora la tengo un poco más olvidada, me cuesta más ser constante, pero a veces también. Y sobre todo eso, ralentizo Claro. con lo que pueda y vea, note que me hace bien. Pues si es dar un paseo al retiro, pues voy al retiro. Si es simplemente, no sé, pequeñas cosas, que es que al final yo creo que estamos tan acostumbrados a buscar las grandes soluciones, que muchas veces las soluciones son mucho más pequeñas, Eso es. ¿sabes? Sí, Y ya está. es cierto. Sí, es que es verdad, es darse el permiso de lo más básico muchas Sí, veces, sí, ¿no? sí, 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 Así. total, total, total. Y después de una crisis o una mala época, ¿cómo reactivas tu creatividad? Pues De la mira, misma. saliendo de la pantalla, absolutamente. ¿Eso qué Perfecto. quiere decir? Pues o vuelvo a la naturaleza, como que es lo que me sana, o me voy a ver un museo. Yo vivo en el centro de Madrid, para lo bueno y para lo malo. Entonces, ya sabemos cuáles son lo malo. Bueno, pues lo bueno es que de Es que repente me tengo toda escapo. mano. Claro, de repente me escapo un martes por la tarde a una hora súper bizarra aquí al Thyssen o al Prado o a donde sea. Pues eso, por ejemplo, a mí me ayuda mucho. Quedo con alguien que tiene proyectos. Afortunadamente tengo muchos colegas, tanto de Instagram como temas de trabajo y tal, que tienen proyectos pues que tienen que ver o que me Claro, te vas interesan. haciendo red, claro. Entonces, pues voy y charlo con unos, charlo con otros, me tomo un café y lo que hago es eso, y en qué estás y tú cómo estás, pero sobre todo el arte a mí me ayuda mucho, abrir los ojos y centrar la atención en otras cosas que no sea, que estén fuera o leer de repente Sí, algo que... Pero para traer cosas nuevas a todo este mundo digital que está lleno de todo, pues hay que alejarse de él, yo creo, y luego volver con, pues un poco con energías renovadas, ¿no? Pero traer la inspiración de fuera no está de más para, un poco pues para, no sé, como para tener un poco una personalidad más allá, ¿no? Buscar, llegar a tus propias conclusiones también estéticas y decir, bueno, ¿yo por dónde voy? ¿Por dónde quiero ir? Pues por aquí, por allá, ¿sabes? sí, es verdad. Un poco por ahí. Sí, sí, sí. Hay veces que va bien, ¿no? Es verdad, porque hay que mirar, es que hay que mirar hacia adentro, porque si no, sí, es como, o sea, eso se percibe viendo Instagram, ¿no? Al final hay muchas copias. Es como... Sí, bueno, y eso está ahí, siempre lo ha habido. O sea, también Sí, había sí, esto es cierto. copias cuando no había Instagram, pero si no es tu rollo, pues ¿dónde quedas? Hay que saberlo, no hay que tirar por Pues ahí. hay que salir Exacto. fuera para traer, Mm. pues para traer eso, ideas nuevas y sí, pero vamos, básicamente eso, arte y conversaciones un poco de enjundia, ¿no? Con gente. ¿Y una mujer que te inspire o que haya sido referente para ti o haya sido o es? A ver, pues esto es un poco como la personalidad, ¿no? Que también depende de para qué, en qué etapa de tu vida y tal. Evidentemente, las que yo no tengo, o sea, no he sido para nada en mi época adolescente nada idólatra, ni nunca he sido fan, ni he seguido a grupos así hasta de vida o muerte. Estas cosas me ha costado como mucho entenderlo. Entonces, no tengo
tengo gente de la que me gusta, pues me encanta esto que ha dicho, cómo ve esto, cómo ve esta faceta o tal, pero no tengo referentes per se. Entonces, pues, ¿quién te diría? Pues te diría las mujeres cercanas a mi vida. Te diría que mi Claro. madre, por supuesto, porque es la que me ha guiado en muchas cosas, incluso más de las que a mí me gustaría que me guiara, y porque es una mujer, claro, incluso porque es una mujer muy sabia y porque es una tía muy leída y tal. Y por supuesto, pues mis amigas, mi Sí, abuela, que claro. era una señora que ya trabajó en su día y tal. Y esas son para mí mis referentes, un poco, pero más a nivel no profesional. Es que no tengo ningún referente profesional, no sé si eso queda bien o Me mal sirve, decirlo, no, pero no, no, me no sirve. es, no es para nada una cosa de es que no me parece insuficiente, todo lo contrario, porque es que hay tantas Claro, que una o 10 me costaría exacto. buscarlas. O sea, pero al final las que me han forjado y las que me han, pues te diría que son las personas que hay alrededor. Y mujeres, por ejemplo, te digo mi madre, te digo mi abuela, pero te digo mi hija, que tiene 10 años. Para mí es un referente muy importante porque yo me veo mucho a través de ella. Ya. Y entonces me obliga mucho a trabajar cómo quiero ser. Y como somos de formas de ser muy similares, Ay, qué también fuerte. para lo bueno y para lo malo, pues, querer ser un referente para otros te obliga ¿sabes? A crearte Sí. tú, Tienes una o sea, responsabilidad, a es una trabajarte responsabilidad tú. muy grande. Y entonces para mí, yo cuando veo a mi hija tal o cuando tiene un mal día ella o tal, o sea, eso me ayuda mucho o sea, realmente a querer hacer un trabajo interno, pues cuando las cosas no han venido bien dadas y tú te has encontrado mal y tal, el querer estar bien ya no solo por ti, sino por los demás. Entonces yo eso sí que se lo agradezco mucho también a ellos, ¿no? De decir, ostras, es que están sacando mi mejor versión, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y yo lo Sí, creo así, la verdad. sí. Entonces, pues bueno, así me quedo con las Con las mujeres de mi cercanas. vida. Sí, ¿Y un libro o una película? ¿Algo pues que mira, te haya hecho reflexionar últimamente? pues mira, hay un libro que siempre no es que siempre me haga reflexionar, es que para mí es como la oda al amor y al amor a la vida, ¿no? Al amor de pareja, pero también al amor a la vida que es Delibes, que a mí me encanta Delibes. Entonces, Mujer de rojo sobre fondo gris para mí es o sea, es la carta de amor que todo el mundo desearía recibir. O sea, me parece maravilloso. Luego tengo otros que, pues yo qué sé, pues esto, buscando esta paz mental, que a todas, me ha ayudado. Por ejemplo, hace unos meses cayó en mis manos un librito que yo no sé si era incluso de estos de regalo que le dieron, me lo trajo mi marido, que es de un TikTok que es El arte de la quietud de Pico Iyer. Se escribe I-Y-E-R. Este es un tipo que se dedica a escribir sobre viajes y nada, es un librito muy pequeño y habla precisamente de eso, de cómo distintas personas de muy distintas culturas y tal, creo que incluso es que ya lo leí hace un par de meses, pero pues eso, cómo al final en las cosas más pequeñas y en el buscarse en sí mismo se puede encontrar la paz, ¿no? Y, bueno, me pareció que lo estaba leyendo justo en el momento, es como, no sé si igual lo leo dentro de un año y digo, pero si es un tostón o si es, pero me llegó a mí justo en el momento adecuado, pues ya eso me sirve. Sí. Sí, y ya No sé está. por qué pasa mucho esto. A mí me pasa una cosa muy curiosa, es que cuando soy consciente de un tema, y yo no sé si es que es justamente por eso mismo, porque he abierto los ojos a ese tema, me empiezan a llegar todo. Veo una película y lo veo ahí, escucho un podcast y está ahí, ¿sabes? Pero esto es igual que cuando dicen que cuando estás embarazada solo ves embarazadas. Supongo Es que sí. igual. Es Cuando como que te pones a investigar sobre un tema, de repente dices, lo ves ostras, en todos lo lados. tengo, lo tengo por todos los lados y no lo había sabido Exactamente. ver. Es eso. Es eso, es eso.
Sí. Mira, va, y para terminar ya, como hay una frase de Nietzsche que me gusta mucho que dice, el camino a todas las a todas las cosas grandes pasa por el silencio. Y me parece como muy, muy sabio, ¿no? Sí, sí, sí. Y como vamos a dar paso al silencio si después las chicas quieren hablar, pero después ya vamos a callar y cerrar la cicatriz. ¿Cómo son tus silencios, María? Pues mira, mis silencios ahora mismo son muy valorados porque, Casi no tengo. porque nunca tengo suficientes silencios para empezar, pero mis silencios, la verdad, mis silencios son cuando tu silencio es un poco como la soledad, ¿no? Cuando la soledad es elegida, qué bien viene, ¿no? Entonces, yo que trabajo sola en casa, cada vez, pues ya te digo, te lo decía de risa, pero te lo digo de verdad, cada vez lo valoro más. Entonces, yo que siempre he estudiado, trabajado con música, cada vez prescindo más de ella porque disfruto el silencio. Entonces, son muy valorados y son muy disfrutados. Y poco más, porque el silencio ayuda mucho Mucho. a eso, a hablarte, a encontrarte contigo misma y a no desdeñar esa conversación que igual tienes que tener contigo. Y, Eso y es. yo ya te digo, a mí dame silencio. Luego, o sea, yo hasta las 4 ando o sea, intento y de hecho intento trabajar mucho sí, a veces incluso si veo que hay mucho ruido fuera, por eso, porque yo no una calle complicada, me pongo los tapones. Solo para, aunque no esté haciendo nada sumamente Ya, que de te pida concentración, concentración. sí, sí, Es por el simplemente para gusto, ¿no? disfrutar sí, y cada vez lo valoro más porque me hace bien Hace bien, sí. y entonces hay que hacer cosas que nos sienten bien y que Eso nos... es. El autocuidado es muy importante y si ves que algo te sienta bien, pues hay que practicarlo y ya está, y no dejarnos. Sí, quererse a uno mismo. Mm. Muy bien, María, gracias. Chicas, ¿os apetece comentar algo antes de que cerremos? Habéis estado muy calladitas. Sí, ahora de repente no hay nadie, se han ido ya. No, no están, no están. No, es que estabais muy interesantes las dos y había que escucharos. Gracias, Carmen. No, yo así, con lo que me he quedado así un poco ha sido lo de seguir la rueda y luego darte cuenta de que estás metido en esa dinámica y que no va nada, para nada contigo, pero para nada. Y que además te genera un estrés y un salir, ¿sabes? Un cansancio continuo. Y de repente te sales de ahí y dices, no, si es que yo voy a otro ritmo, yo hago las cosas de otra manera y mi manera es igual de buena, porque yo tengo dos hermanas hiperactivas. ¿No? Entonces, claro, es una diferencia de mi calma a su hiperactividad Claro, total, ¿no? claro. Entonces, Y y fíjate luego, qué obviedad, ¿eh? Fíjate qué mm, obviedad, a mí me ha costado muchísimo darme cuenta, muchísimo darme cuenta de, no me daba, o sea, me daba cuenta del daño que me hacía, pero no tenía la solución. Claro, Y era muy frustrante porque no sabía qué, o sea, creía que había, igual digo, igual es que he nacido en una época que no es la mía, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Entonces, hasta que me he dado cuenta que no, que al final las formas de hacer, de alguna manera, es muy difícil en un mundo, en sociedad como en el que vivimos, pues salirte un poco de lo establecido. Eso es verdad, más que nada porque a veces nadar contra corriente es agotador. Pero jo, a veces también las reglas del juego las tienes que poner tú de acuerdo a, ¿no? A cómo quieres hacer tú las cosas. Y luego te das cuenta que cuando esto lo compartes, no hay tantos nos. O sí, sea, ¿sabes? sí, Igual, yo qué sé, tu entorno al principio pues no lo entenderá, pero luego te van a respetar. Y con eso pues ya estás. exacto. Entonces, pero eso, claro, o sea, pero tienes que asumir que si a ti no te funciona, pues tendrás que hacerlo de otra forma, más que nada para que la vida no esté por delante. Es que totalmente. yo a veces veo eso, que la vida de repente se me te pasan los días, la rutina, que a mí me encanta la rutina, pero de repente eso de hacer saltas de una obligación a otra y a la otra y a la otra y de repente, y dices, pues que esto yo no es lo que quiero en la vida, quiero ir cerrando mis días con esta ansiedad de un día hecha una mierda porque estoy ahí que no llego, el siguiente igual, ¿sabes? Que Y sobre es muy todo vosotras complicado. que tenéis hijos,
Porque yo Sí. no tengo hijos y aún así me he sentido así, pero ya con niños, cuando veo a mis amigas o a mis hermanas, bueno, eso Sí, ya... es complicado la maternidad, sí, sin Mm. duda es un reto, Sí, es un es reto. un reto, exactamente. Mm. Sí, sí, sí. Y fijaros, volvemos al principio de la conversación, ¿no? El pueblo, el entorno, las familias, cómo es tan importante, o sea, sentir o reconocer esa pertenencia como poder salir, ¿no? Para ver, porque te define, pero te limita también, ¿no? Y todo eso es Sí, lo que... sí, yo probablemente mi madre me mate si oye esto del pueblo, pero bueno, ella ya lo Lo sabe. entiende, ella lo sabe, Tú exacto. imagínate, para tus padres es complicado decirles, es que yo no me siento identificada aquí donde he nacido. Ya. No, pero si yo no tengo nada que ver. O sea, que no es que, no, que yo sea mejor para nada. No, Porque, no, no, vamos, no, si se o sea, entiende, Dios me María. libre. Pero Claro, simplemente no es lo que... claro. Y entonces, y a veces sí que sueño de irme a un campito y tal, pero de otra De otra manera. manera, exacto. Es que Sí, son cosas diferentes, sí, sí, exacto, sí, sí. exacto, exacto. Pero igual no tiene que ver con el lugar, que sea un pueblo o una ciudad, porque yo vivía en Madrid, nací en Madrid y yo necesitaba irme de Madrid y alejarme de mi familia, yo creo que es más igual el entorno, ¿no? Yo creo que es el entorno, yo creo que tienes razón. Creo que no es el pueblo en sí. Por eso a mí, yo cuando digo, yo digo, es el mío el que no, ¿sabes? Con el que no me terminé de entender, ¿no? Pero es verdad o sea, vamos, segurísimo que fue el entorno, pues yo qué sé, pues... Por el momento tuyo también, quizá, ¿no? Es que tantas cosas. No, porque No. yo siempre hablo de amigas geográficas y a mí, que son un poco pues las amigas que te haces en la niñez, ¿no? Cuando, pues porque todas pasábamos por allí, ¿no? Un poco, todas estábamos en una clase y te haces amiga de las que estás en clase, ¿no? Entonces, según vas madurando, ya vas eligiendo tus amistades. Total. Pues, y te puede pasar, puedes tener la gran suerte que tus amigas del cole sean, que, vamos, que tú te encuentres con ellas y sean, vamos, almas gemelas, tal. A mí eso, bueno, me parece la leche. Y yo tengo una, A mí pero me justo pasa. mi amiga alma gemela de estas, de juntos de toda la vida, pues ni siquiera está en mi pueblo, estaba en mi pueblo. ¿Ves? Es que yo me siento mucho más con mi pueblo de vacaciones, por decirlo, ¿no? Porque nosotros íbamos a veranear al Cabo de Gata y allí sí que te... Pero que es que, pues eso, pues porque luego la vida te lleva por otros lados, igual simplemente cada una desarrolla unos gustos que son distintos. Entonces, no, ni mejor ni peor, simplemente pues que el que fue tu primer núcleo, pues luego pues se desvaneció un poco, ¿no? Claro, O quedó claro. poco, no tenía nada que ver con lo que tú, de la forma que tú te has evolucionado. Y ya está, no Exactamente, pasa sí. nada, pero es verdad que ahí hay un proceso de orfandad que es complicado al principio. Entonces, de decir, bueno, entonces yo quién soy. ¿Y yo por qué no termino de casar aquí? ¿Sabes? No, no, Pero bueno, claro. Ahí hay dolor también. Claro, claro, sí, claro, sí, claro, sí, sí, sí. sí, ¿Por qué sí. yo aquí no? Exacto, sí, sí, tal cual, es verdad. Ujú. Total. Dolor y despiste, mucho despiste. Lo Pues cual te sí, obliga a buscar sí, sí, total. ¿verdad? María, ¿quieres decir algo? Pues, Sí. Ay, Que hay otra María, María. tú. ¿Qué hay tantas Marías? Qué fuerte, somos tres Marías. no, quería agradeceros un montón porque me he sentido súper como comprendida, ¿no? Ay, Porque María, qué bien. tampoco que a mi alrededor la gente no es autónoma, no, ¿sabes? Es como todo el mundo tiene una vida como súper ordenada, ¿no? De alguna manera y me he sentido súper comprendida que a veces, ay, ¿sabes? Hay cosas y digas, ¡ah! Es que a mí me pasa lo mismo y es brutal. Nada, muchísimas gracias. A ti, Un gracias. placer. Cada día algo diferente. Creo que no podría trabajar en una empresa en mi vida. Exactamente. No digas nunca, pero... Sí, nunca digas nunca, pero igual de repente un día llegas a una etapa en la que dices, ahora lo que necesito es que se me caiga el boli a las 3 y tal, pero bueno, que si tampoco aparece, tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero es como, me has puesto como la piel de gallina un poco con estos, porque he dicho, ¡ah! Es verdad, lo único que me ha faltado a mí es vivir fuera, que no, todavía tengo La espinita. pero bueno, mira, tampoco nunca se sabe. No, no, Eso es, exacto. nunca se sabe, Nunca nunca se sabes. sabe. Si lo haces, avísanos, María. Nos lo vas a tener que contar. Muchas gracias. Oye, Nada, gracias a vosotras. ¿Alguien más quiere añadir algo? Si no, ya yo creo que María
¿Quieres ahora a ti, María? María Noval. Noval. No, pues nada, daros las gracias a ti, sobre todo María, y luego a todas las que estáis ahí. Pues nada, que ha sido un placer, que es verdad que tenemos que hacer comunidad, que hablando las mujeres, pues salen muchas cosas a la luz que muchas veces compartimos, nos creemos que son problemas nuestros y son problemas que sufrimos muchas. Y nada, que aquí estoy para lo que necesitéis, así que... Gracias, María. Que seguimos. De eso se trata, de ser cada vez un poco más libres. Sí, más total, nosotras. total. Y más nosotras, sí. Eso es. Muchas gracias, chicas. Un abrazo a todas y nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, un beso.